esa asesoría le faltó un pedazo, eso hubiera cambiado el panorama. Esas viviendas se incrementaron casi en un 200%. Los inmuebles siguieron vendiéndose, siguieron subiendo de precio y los alquileros siguieron funcionando. En este episodio, él nos contará una experiencia muy significativa que le impidió ganar una valorización del 200% y cómo pudo superar esta etapa. Vamos a aprender estrategias de apalancamiento, vamos a aprender sobre estrategias de inversión en bienes raíces. Disfruta de este capítulo. Esto es Inversión Inmobiliaria Directo en la Vena. Estamos con Gustavo Giraldo, una persona a la que admiro, a la que respeto y a la que quiero mucho, no solo por sus cualidades, no porque es mi hermano, entonces lo tengo que querer, pero más allá de eso, Gustavo tiene una experiencia de vida muy interesante. Como colombiano residente en el exterior, después no solo su vivencia como inmigrante, como inversionista en el exterior, porque no cualquiera logra invertir en bienes raíces en el país donde se instaló, que fue Canadá. Después desde allá invierte en Colombia, regresa a Colombia, desde allá invierte, continúa con el proceso, pero todo esto sin dejar de hacer lo que hace, es decir, sigue trabajando y ahí va en este proceso de construcción de patrimonio. Gustavo, bienvenido al podcast. Listo, gracias, mi querido hermano. Bueno, vamos a hablar sobre un poquitico, a mí me parece que sería bueno tocar el tema de las razones por las cuales usted viaja y de allí cómo empieza como a dilucidar el tema de la inversión en bienes raíces. ¿Cuáles son los motivos que lo invita a salir de aquí del país? Bueno, yo básicamente salí del país porque se me dio una oportunidad que yo no estaba buscando, ¿cierto? O sea, yo me preparé como una opción B en mi situación laboral en aquella época. Digamos que no estaba muy estable, a pesar de que llevaba trabajando mucho tiempo en una compañía, pero yo tenía cierto temor de que en algún momento me iba a quedar sin trabajo, y quedarse sin trabajo, pues en esa época por alguna razón era complicado volverse uno a enganchar, y más uno viviendo aquí en el Quindío. Entonces, anticipándome a eso, yo empecé un proceso de emigrar a Canadá, pero era como una opción B, como menciono, en caso de que saliera y eventualmente considerarlo. Pues efectivamente eso salió más fácil y más rápido de lo que pensaba, y en ese momento pues analicé la situación familiar, la situación profesional, y eso me llevó a darme la oportunidad de viajar al exterior y pues digamos que tratar de forjarme una estabilidad laboral, y también pues darme la oportunidad de conocer otra cultura. Entrando en el tema de inversión, usted invirtió allá, tuvo propiedad en Canadá y ha invertido aquí en Colombia junto con su esposa. ¿Cuál es la gran motivación de la inversión en bienes raíces? ¿Por qué bienes raíces y no otros vehículos de inversión? Bueno, le voy a contar una historia, ¿sí? De por qué es importante uno asesorarse bien al momento de hacer inversión, ¿cierto? Cuando nosotros llevamos 2 años viviendo en Canadá y que ya habíamos como, digamos, pasado esa etapa de que pudimos conseguir trabajo y estábamos un poco más estables, comenzamos a pensar, bueno, ¿y qué tal si compramos algo allá? Pues obviamente porque es para no tener que pagar arrendo, digamos, porque ya teníamos un salario más estable, no teníamos pues ahorros en ese momento, todos los ahorros de nosotros se fueron en el proceso de emigrar a Canadá, pero digamos que vimos que ya comenzando a trabajar podíamos como conseguir algo para poder comprar algo allá. Y nosotros siempre salimos con la burbuja de acá de Colombia, que cuando uno quiere comprar vivienda nueva, ¿cierto? Siempre. No, un apartamentico nuevo. O sea, yo no sé por qué en esa época uno salía con esa idea que tanto estando en Colombia como por fuera quieres comprar nuevo, ¿cierto? Uh-huh. Y pues todos sabemos que para comprar nuevo usted necesita un plante o una cuota inicial de por lo menos del 20-30% aquí en Colombia, y allá es lo mismo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, a los precios que estaban en ese momento en Canadá, que digamos que todavía no se han incrementado como se incrementaron unos años después, de todas maneras tener un 20% es mucho dinero. Era mucho dinero para nosotros, ¿cierto? Que ya estamos hablando en dólares. Entonces nosotros no tenemos esos ahorros, entonces nosotros nos asesoramos con una persona de bienes raíces allá que a día de hoy es una muy buena agente de bienes raíces, pero casualmente en esa época estaba empezando también. Y resulta que nosotros llegamos de una con la idea, queremos comprar nuevo, queremos comprar, mire, esto es lo que nosotros nos ganamos, todo eso. Ya digo, no, muchachos, ustedes no, porque mire, es que el 20%, y hasta ahí se llegó la conversación. Entonces, de ahí salió la idea de, no, pues entonces no nos alcanza allá,
Entonces invirtamos en Colombia mientras tanto. Pero resulta que esa asesoría le faltó un pedazo, y es que nosotros sí lo hubiéramos podido hacer para comprar vivienda usada con el 5%. ¿Sí me entiendes? Pero ya no nos lo dijo. O sea, y ahí, digamos que eso hubiera cambiado el panorama, porque recoger el 5% ya es... Pero otra cosa. Claro, usted se programa y a 6 meses usted levanta el 5%, sea de alguna forma, y usted ya al precio que estaban allá en ese momento las viviendas, seguramente lo hubiera podido haber hecho. Para, un momento. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete. Pero tengo algo mejor para ti. Si quieres aprender más sobre inversión en bienes raíces, únete gratis a mi comunidad gratuita, 100% gratuito. El link abajo en la descripción. Con lo que pasó después con la burbuja inmobiliaria, que se crecieron los precios, pues imagínense, ya hubiera sido digamos que se hubiera podido recolectar un capital mucho más importante comprando hace casi 15 años al día de hoy o hasta hace por ahí unos 5 años, póngale. Esas viviendas se incrementaron casi en un 200% su valor debido a esa burbuja inmobiliaria que afectó tanto, pues, muchísimo a Canadá. Pero entonces sí veo una mala asesoría incompleta nos llevó ya entonces al otro lado, ¿cierto? Entonces digamos, no, pues entonces invirtamos en Colombia, que podemos hacerlo en planos y podemos financiar la cuota inicial y podemos irla pagando, ¿cierto? Y ya cuando se llegue el momento de pagarlo, pues miramos a ver cómo hacemos un préstamo desde allá o lo hacemos acá. Y entonces ahí empezó nuestro camino, pues, de la inversión inmobiliaria en ese momento. Y ahí, Gustavo, ¿qué tan importante es el tema de la educación frente a estos temas? Porque uno de los grandes mitos, y ahí yo siempre he sido muy crítico del sistema educativo tradicional, colegio, universidad, los temas de dinero yo no sé por qué son como tan mito, tanto en los colegios como y más en las universidades, donde uno sale prácticamente sin saber qué es un crédito, qué es una tarjeta de crédito, qué es una hipoteca. Una de esas cosas no sabe absolutamente nada. La viene a conocer ya cuando está muy grande. ¿Qué tan relevante, con ese ejemplo que usted acaba de decir, de una mala asesoría, hoy, usted qué diría, qué tan importante es una educación en tema de inversión, por lo menos en el tema de bienes raíces, para poderlo hacerlo bien? No, es que uno a ver, y ahí sí, digamos que toca hacer una comparación tediosa, y es que nosotros en Colombia estamos muy atrás en esa parte de ese conocimiento financiero, ¿cierto? Usted cree que tiene que contratar al gurú financiero para poder hacer esas cosas, y en muchos casos le toca porque no hay unas fuentes o no hay esos sitios donde usted pueda aprender de ese tipo de cosas. Obviamente, pues ya con las redes sociales y que tantas personas pues ya se capacitan, se autocapacitan precisamente con otras personas por fuera del país, pues ya es mucho más fácil esa orientación financiera. Pero nosotros en esa época, 10, 15 años atrás, sí estábamos muy bisoños en esa parte. Bastante. Sí, definitivamente. Y hace unos días estábamos conversando sobre las inversiones que ustedes están haciendo y las que han hecho, y cuál cree que debería ser, para el caso suyo, el objetivo de una inversión en bienes raíces hoy. ¿Usted tiende más hacia la construcción de capital o tendería más hacia la generación de rentas? ¿Cuál es su objetivo de inversión? Lo que pasa es que a nosotros particularmente nos ha ido bien con el ejercicio de las bienes raíces y las rentas, ¿cierto? Yo siempre digo que también es un buen negocio, pero es como más frío, ¿cierto? Porque usted va recibiendo una renta, ¿cierto? Y si usted no se programa para poder reinvertir ese dinero, pues ese dinero se vuelve de bolsillo. Y eso es lo que termina pasando en la mayoría de los casos, ¿cierto? Pero igual en el tema residencial, la renta nos ha ido muy bien, porque digamos que es muy sólido y muy seguro que usted tiene un bien rentado casi todo el año. Es muy estable, ¿cierto? O sea, desde que obviamente usted se oriente en que sea un buen punto, bueno, lo que siempre sabemos, buen punto, buena locación, en una buena área, usted no tiene pierde, porque eso va a estar rentado siempre, todo el tiempo. Entonces usted se despreocupa de eso, y si tiene un administrador que le ayude con lo básico, ¿cierto? Que hay que hacerle alguna remodelación, pero eso es, digamos, pues una vez cada 2 años, una vez cada año. Con esa parte nos ha ido muy bien, ¿cierto? Pero pues ya en el último tiempo, y viendo pues también, por ejemplo, en lo que vos estás haciendo, como a uno se le empieza
abrir el panorama y también a pensar, bueno, ¿cómo es que hay gente que ha construido un capital tan rápido invirtiendo en bienes raíces y yo no? Si es que yo también lo he hecho, ¿cierto? Entonces ahí ya entra a jugar el tema de que en los últimos tiempos nos ha generado mucho la inquietud ya de los bienes raíces para poder generar capital, ¿cierto? Y ahí es donde pues, me he basado pues, en tus asesorías y todo eso. Y digamos que ahorita estamos en esa transición, ¿cierto? Yo quisiera ya empezar a explorar esa parte de poder reinvertir de pronto lo que me puede generar una venta de un inmueble y poderlo reinvertir en otro, pero pues obviamente para eso pues hay que aprender un poquito cuál sería la estrategia. En estos días, hablando con usted sobre el tema, ya hay una visión distinta y usted lo decía y yo lo reitero en mis capacitaciones, que lo importante es comprar bien. Ajá. ¿Qué es comprar bien para usted? Pues comprar bien pues, es simplemente ver una oportunidad donde de pronto otros no la ven, ¿cierto? Analizar situaciones que otros no ven, ¿cierto? Y dejarse no llevar tanto por las emociones a la hora de comprar, ¿cierto? Entonces es más tener, quitarse como esa venda y ver que pueden haber oportunidades de negocio muy buenas. Usted no se va a ir a vivir allá, no es la propiedad de sus sueños porque pues gracias a Dios pues tiene ya uno donde vivir, sino que tiene que mentalizarse siempre cuál es la oportunidad, quién puede ser un potencial comprador de esto, qué tantas personas de pronto pudieran llegar a estar interesadas y si realmente el valor que me está ofreciendo esa oportunidad de comprar es un valor que realmente está por debajo del precio del mercado, ¿cierto? Por X o Y razón, ¿cierto? Y que me permita a mí pues venderlo un poco más caro. Esto me ha entendido bien. Es más o menos así el asunto. Así es más o menos eso es lo que yo le entendí a usted. Una oportunidad de inversión realmente es cuando un inmueble reúne unas particularidades, unas motivaciones o unas problemáticas que en su conjunto permiten adquirirlo por debajo del precio de mercado. Y en esas particularidades, motivaciones o problemáticas aparece el inversionista que ve, usted lo dijo perfectamente, que ve lo que otros no ven. O sea, otras personas pueden estar visionando que ahí no pueden vivir porque no les gustó el punto, porque no les gustó el espacio, porque no les gustó la vista, pero están comprando o están haciendo una visión emocional de ese negocio. Mientras que un inversionista que quiera comprar con el objetivo de generar rentabilidad, está viendo son los números. Y esos números se ven a partir de analizar bien la compra. Entonces, comprar bien es eso. El que compra bien en bienes raíces, simplemente el tiempo le va a dar la razón. El tiempo le va a dar la razón y va a ser en el corto tiempo, en el mediano o hasta en el largo plazo, donde ese inmueble le va a devolver los réditos y los beneficios de ello. Para. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Pero tengo algo más importante para ti. Y es nuestro taller gratuito, 100% gratuito de inversión inmobiliaria Crece en www.crece.com. Te puedes registrar haciendo clic en el comentario. Allí encuentras más información. Continuemos. ¿Cuáles son, Gustavo, los riesgos que usted ve en la inversión en los proyectos sobre planos? Usted ha invertido ya en 4 proyectos sobre planos, 5 con este tal vez. No, este fue prácticamente al contado. Este fue, pero no, pues este estaba entre comillas también sobre planos. Sobre planos. En algún punto, claro. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios? Miramos los pros y los contra para usted. No, pues el riesgo es el que, digamos, la mayoría de personas conocen, ¿cierto? Que por alguna razón el proyecto no fluya y se pierda el dinero, ¿cierto? Así de sencillo, como ha pasado no solo acá en el Quindío, sino en muchas partes. Hasta en Canadá. Pues claro, entonces eso y digamos que lastimosamente aquí en cualquier parte, pues el que llega a perder en ese tipo de cosas siempre es el que está comprando, a la constructora o al que crea el proyecto, ellos nunca pierden, o sea, ellos se retiran o por alguna razón no fue el proyecto, pero se retiran en el momento en que no pierden plata, más bien no van a ganar, pero pues no van a perder, pero realmente uno sí queda muy afectado, ¿cierto? Entonces es un riesgo que siempre está ahí, o sea, eso es un riesgo que uno no puede prevenir, que uno puede tal vez tratar como de mitigar haciendo su investigación, tiene la constructora, la fiducia, referencias y bueno, haciendo la investigación pues como cuando usted va a comprar un carro también lo mismo, que usted tiene para investigar si ha tenido accidentes, 1000 cosas, en eso mismo también se tiene que hacer en el proyecto en planos. Pero mira que yo veo un tema allí, y es que lamentablemente hay veces siento que la gente investiga más la compra de un celular
que la compra de un bien raíz. Es decir, llegan más informados con las especificaciones de un teléfono que vale 2 o 3 millones de pesos a una inversión que les vale 200 o 300 millones de pesos, porque en la de 200 o 300 millones de pesos van y compran con la foto. No, Y con el compran con la render. emoción. Usted Y va a compran con la emoción. usted va a una sala de ventas y le muestran a usted unos planos y un video y una maqueta y dice, no, esto es una berraquera, ¿cierto? Esto va a quedar muy chévere. No, si esta instalación de esta constructora tan bonita, pues eso no tiene pierde. Ahí sí hay que ¿entiende? educarse un poquito. Entonces hay que ahí educarse. eso no se puede dejar llevar por ese tipo de cosas, claro. Ahora, ¿y las ventajas para ustedes? Bueno, no, la principal ventaja para mí de poder comprar sobre planos es la financiación de la cuota inicial. ¿Me entiendes? Yo digo que esa es tal vez, obviamente en el momento en que usted compre y poniendo aparte lo del riesgo, pues obviamente si usted compra más temprano, pues seguramente su inversión se va a valorizar más. Pero yo digo que una de las grandes ventajas es la financiación de la cuota. ¿Sí me Y entiendes? es el apalancamiento. Ese es el apalancamiento y eso es lo que tal vez le permite a muchas personas que como yo al principio no tenía ahorros, pero le permiten a usted diferir esa cuota inicial en cuotas, ¿cierto? Y usted no va a sentir el golpe tan duro y ya pues cuando llegue el momento de escriturar, pues usted ya se apalanca en un préstamo hipotecario, pero el solo hecho de poder usted financiar una cuota 1 año, 2 años o hasta 3 años, pues es una gran ventaja porque usted no siente tanto el golpe. Ustedes hicieron una inversión en un apartaestudio de una habitación que a mí me parece que ha tenido muy buen rendimiento. Ese rendimiento de ese apartaestudio, ¿en cuánto ha estado la valorización más bien de esa inversión? Ustedes compraron... Nosotros compramos 3. 3 en su momento. Exacto. Y esa valorización de esos apartaestudios ya va por más del doble, ¿cierto? Más del doble. Más del doble. Ahí es donde yo digo que hay personas que dicen, no, es que el inmueble usado no se valoriza. Yo digo que no se valoriza. El inmueble usado se valoriza más inclusive que el nuevo, claro. porque el nuevo tiene un pico de valorización en el lanzamiento del proyecto, después se estabiliza, pero yo he tenido ejemplos como ese, que inmuebles usados que se valorizan al doble, al triple del valor en el menor tiempo que uno, en un tiempo más corto del que uno se imagina. Entonces, ¿ha sido una valorización de ese tipo? Del doble. Claro. Sí, pensó solo nomás cuando por ejemplo, pues, los papás de nosotros compraron un apartamento donde nosotros vivimos por más de casi 30 años, pues miren nomás en cuánto se compró ese apartamento. Y era usado, sí. Costó como 21 millones, algo así. Y pues pregunté después cuánto vendió, ¿cierto? Pues ya los precios de ahora. Entonces el inmueble usado, pues eso no tiene para mí diferenciación de que porque el nuevo se valoriza más o no. Usado también se valoriza. De hecho, yo he conocido usados que tienen más potencial de valorización cuando al lado de ese usado van desarrollando infraestructura, nuevos proyectos, es inmediato, permea el desarrollo de la zona, impacta directamente el usado y hay veces lo dispara. Yo he conocido usados que solo por desarrollos que han estado al alrededor se han valorizado de una vez un 30%. Sí, claro. Y han pasado metros cuadrados de 3 millones de pesos a 4 millones de pesos, se han pegado el brinco de una manera prácticamente inmediata. Sí, claro. Para mí eso no tiene pues diferencia. Un usado, una buena locación. Eso, es que el bien raíz como tal aquí en Colombia es que sea usado, nuevo, eso no tiene pierde. Siempre se valoriza, siempre. Y ahí hay un factor interesante. Cuando la crisis inmobiliaria de Canadá y de Estados Unidos, que viene por la quiebra de Lehman Brothers y todo el colapso del sistema financiero, acá no pagó nada con los bienes raíces. Sí. No pagó nada. Mientras que los bancos a veces estaban toteando, más de 25 bancos quebrados en Estados Unidos, Claro. la gente perdida en deudas con hipotecas que no podían pagar. Yo les decía, ¿qué pasó aquí con el sector financiero, con el sector inmobiliario en Colombia? Los inmuebles siguieron vendiéndose, Igual. siguieron subiendo de precio y los alquileros siguieron funcionando. Entonces, Sí. me parece que la contención que ofrece el bien raíz frente a la inflación y frente a esos riesgos externos sigue siendo, yo creo que dentro de las más sólidas. Vea el contexto actual. Tenemos una crisis actualmente institucional, hay dudas y una cantidad de incertidumbres y los bienes raíces siguen para eso no arriba, tiene siguen problema. para arriba. Para, un momento. Sé que este contenido te gusta. Y si es así, déjame un comentario en la parte de abajo. Suscríbete al canal. Pero tengo algo mejor para ti. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversión inmobiliaria, de verdad, suscríbete a mi comunidad gratuita. El link se encuentra en la parte de abajo, www.sistemacrece.com. Allí te espero. Continuemos. Una recomendación final, Gustavo, a la gente que de pronto quiera empezar a invertir, que tengan dudas y que digan, hombre, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo?
Pues yo digo que siempre es muy importante la asesoría, ¿cierto? En eso, o sea, actualmente hay muchas fuentes de información en donde usted se puede apoyar para ese tipo de asesorías más especializadas, ¿cierto? Entonces, la gente, aquí digamos que es donde entra a jugar la cultura y la sociedad en cuanto a estos temas financieros y inmobiliarios, ¿cierto? Que nadie quiere pagar por eso, ¿cierto? O sea, nadie quiere pagar por una asesoría, nadie quiere pagar por una consultoría. eh, y digamos que eso hace parte de nuestra cultura en muchos casos, ¿cierto? Pero ustedes no se alcanzan a imaginar cuando uno tiene la orientación correcta, esos costos, eso no representa absolutamente nada de todos los beneficios que usted puede llegar a adquirir en algún momento, ¿cierto? Entonces yo le digo, busquen la asesoría especializada. Si ustedes tienen la confianza de que es gratis, paga, no importa, pero que ustedes sepan que estén hablando con alguien especialista en el tema, ¿cierto? Porque muchas veces, lo mismo que las oportunidades, ¿cierto? Las oportunidades están ahí, pero uno no las ve, pero hay otras personas que sí las ven, ¿cierto? Y uno lo que necesita es alguien que lo guíe a poder llegar a ese objetivo. No, yo digo que el tema inmobiliario, lo que pasa es que siempre hay un miedo porque es una inversión muy alta, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de un celular, no estamos hablando de un carro, estamos hablando de un monto más considerable que a uno le da mucho susto, ¿cierto? Pero, pero realmente hay que quitarse esos miedos porque como lo acabamos de discutir, digamos que la inversión inmobiliaria, por lo menos aquí en Colombia, que yo sepa, eso no tiene pierde, ¿sí me entiendes? O sea, y si llegara a pasar algo muy, muy extraño, pues, o sea, tendría que ser una cosa muy... O sea, nosotros ya pasamos por un terremoto, ya pasamos por un COVID, hemos pasado por crisis económicas y eso no tiene pierde. Yo no sé qué más tendría que pasar, pues, para que en algún momento hubiera una debacle aquí, pero como dicen los psicólogos, uno nunca debe pensar en esas cosas porque a la final eso, el 99% de las cosas nunca pasan, ¿cierto? Entonces, no, eso es lanzarse, obviamente con los cuidados respectivos, con asesoría de personas como vos que estás tan empapada del tema en un país donde no hay tanto conocimiento de ese tipo de cosas, pues eso sin miedo hay que hacerle. Yo digo que la primera inversión es la que más cuesta, pero después de que uno haga la primera ya sí, se va. claro, eso es como Ya el se va. trabajo, el primer trabajo es más difícil de conseguir y después de eso ya usted se va, ¿sí me entiendes? Eso es muy parecido. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Bueno, Ha señor. sido un placer. Gracias por venir. Bueno, señor, gracias por venir a mi casa.